es parar la propagación de este virus? ¿Por qué sí o por qué no? 11 millones de test, ¿se podría ser, ministro? Es que en realidad es una inquietud que tiene toda la población, Claro, de pensar que al hacer el test uno está ya cubierto. No, estos test, si sale negativo, esa persona puede ser positiva en 2 días. Entonces tendríamos que repetir tests masivos cada 6 días, cada 5 días, cada vez que hay un contacto sospechoso en una población, cada vez que ha habido un contacto en un área. Es insostenible en ningún país. claro. Se están haciendo, y como que es en ningún país, se hacen tests masivos en ciertos países porque primero tienen una salud mucho más fuerte que el nuestro. Nosotros tenemos que optimizar nuestros recursos. El test se debe hacer solamente para confirmar el diagnóstico, porque el hacer un test que sale negativo ya nos está diciendo que el despistaje, que el triaje ha sido malo. La primera base de nuestro diagnóstico es la anamnesis, las preguntas al paciente, si ha tenido contactos, no ha tenido contactos. Hacer masivamente tendríamos que hacer cada cierto tiempo y eso es imposible. Claro, a toda la población significaría 11 millones de test o sea, no hay economía que aguante. No, imposible. Y tampoco equipos que aguanten. Los equipos que está implementando el Estado, 1 por departamento y en algunos casos 2 por departamento, a su máximo, y siendo de última generación y de último modelo porque no hay mejores. ¿Por qué no hay mejores? Porque antes no había este virus. Claro. Estos son los últimos que hay, estos son los últimos reactivos, las pruebas de PCR. Entonces, en su máxima capacidad, cada uno de esos equipos podrá hacer 250 pruebas día. Pongamos que tengamos 10 equipos, son 2.500 pruebas día, que sería el óptimo que llegaríamos en el país. ¿Cómo llegamos a 11 millones y no estamos seguros que el anterior ya contaminó? Por eso es que hay que volver a insistir. La única forma de vencer a este virus es la responsabilidad civil. Si no nos cuidamos y no cuidamos a los que nos rodean, este virus nos va a ganar. Que en algún momento toda la población mundial va a tener anticuerpos anti-COVID, seguro, anticoronavirus. Pero este no es el momento. Pero este no es el momento, eso va a pasar en unos 8 o 10 años como ha pasado en la influenza, pero esperaremos los 10 años normales de una evolución de una epidemia, una pandemia viral como esta, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta. La gente está participando. 720-34-234. Buenas noches. Si el virus es comunitario, ¿cómo saber si me contagio o no al ir de compras? Más aún sabiendo contaminados asintomáticos. Más aún habiendo contaminados asintomáticos, ¿habrá la cantidad de químicos para hacer exámenes a la mayor cantidad de los ciudadanos? Bueno, es lo que la gente quiere saber, ministro. Pero la respuesta es sí, o sea, los químicos para los sospechosos hay. Ya. O sea, no para todos, como hemos dicho en la anterior pregunta. Aquí hay que aclararle a la persona que ha hecho la pregunta que todavía no estamos en la fase de contaminación comunitaria acá, en La Paz. Santa Cruz es el único departamento que tiene algún foco de contaminación comunitaria. Pero el resto, nosotros tenemos todavía contagio local y pacientes importados. Expliquémoslo a la población una vez más. ¿Qué significa paciente importado? ¿Qué significa contagio local? ¿Y qué significa contagio comunitario? Para que nos vaya quedando claro, ministro. Perfecto. El paciente importado es el paciente que ha contraído la enfermedad en otro país, ¿ya? O en otra zona, ha venido a Bolivia y ha presentado los síntomas. Si ese paciente ha contaminado a su familia, ya es un contagio local. Y se pueden rastrear los contagios que ha tenido. Cuando el contagio no se puede rastrear y el virus está circulando por todo lado, es un contagio comunitario.
Eso es lo que está pasando en Montero. En Montero, hasta cierto punto, hay ciertos lugares de contagio y por eso es que han tenido que encapsular la ciudad para evitar que este virus salga. Claro. Ahora, ministro, ¿cómo explicamos esto de Oruro, por ejemplo? O sea, han estado en la cuarentena. Un señor, un fotógrafo va a la fiesta de Patacamaya. El otro, que fallece la anterior semana, va a la cosecha en su pueblo, que está en la frontera, en Cebarullo, y vuelve con el COVID y fallece. Y ahora no se sabe cuántos más hay y las cifras están subiendo. Están subiendo porque seguramente muchos de estos pacientes han presentado síntomas. La estigmatización que tiene la gente contra el COVID es como cuando empezó el problema del VIH. Se veía al VIH como una persona que deberíamos hacerla desaparecer y aislar, ¿no? O sea, indudablemente hay fases de aislamiento, claro, todo, pero el VIH todavía era mucho más fácil de controlar que esto. Este virus, al dar esta sintomatología y al haberse estigmatizado tanto lo que sucede con la gente que tiene COVID positivo, como en el caso de trabajadores de salud que no los dejan entrar a su casa, a gente que no las deja entrar a su población, a su ciudad, en fin. Entonces la gente se reprime, no quiere avisar que tiene síntomas y algunos se van a curar. Claro. Y ojalá fueran la mayoría. Pero el gran problema son los que van a la siguiente fase. Se empeoran y esos ya no podemos hacer nada. Es por eso que nuestra letalidad es alta. Claro. Ahora, ministro, voy a sacar un poquito más de esta pregunta que nos mandaba el televidente. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo estoy seguro salir al mercado, el día que me toca salir, no me contagio, no vuelvo con contagio? ¿Qué medidas debería yo tomar cuando salgo? Primero, ya lo hemos hablado un poquito con el alcalde, y esto lo estamos socializando a todo nivel. Si no damos espacio entre vendedoras, es muy difícil que la gente no se apelotone, porque está una vendedora al lado de la otra, entonces estamos más juntos. Es muy difícil en nuestra ciudad salir del mercado tradicional que todavía está en puestos de venta que están en las calles. De tal manera que si podríamos mantener la distancia es primordial. Entonces, acostumbrémonos a mantener una distancia hasta entre los compradores. Si el otro está comprando, haremos una línea, seremos respetuosos con nuestros vecinos y ahí vamos a minimizar el contacto social, por lo tanto minimizamos la transmisión. Ahora, hay gente que he visto que se está poniendo botellas PET, se está cubriéndose los ojos, barbijo. ¿Son medidas importantes o no? Bueno, si se sienten bien y psicológicamente eso los mantiene tranquilos, adelante. Pero la recomendación y una de las probables medidas que sale en estos días va a ser el uso de barbijo a nivel nacional. Esa es una recomendación que todas las personas en la vía pública deberían usar barbijo. Ahora sí es importante. Ahora, no es que nunca haya sido importante, lo que pasa es que siempre hay opiniones que no son contradictorias, pero como le digo, en este virus estamos aprendiendo todos, organismos internacionales, investigadores y todos nosotros. Pero ¿qué es lo que vemos nosotros? Que la gente se siente más segura cuando el vecino está con barbijo. Porque si el vecino tiene una alergia y estornuda y no tiene barbijo, el otro lo va a querer matar. Claro. En cambio, si el otro tiene una alergia y estornuda y está con barbijo, hay una mayor sensación de seguridad, de decir, bueno, estamos bien, estamos protegidos, y que se vaya para que sin tener ninguna sintomatología. Entonces, hay muchas cosas que se hacen, que sirven, ayudan.
¿Cuánto es la ayuda que se obtiene? Es todavía discutible. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos fumigando calles, mercados, todo. Eso nos va a ayudar a contener muchas otras enfermedades, pero en La Paz no esta pandemia, porque esto no se transmite por vector, no es un insecto, no es un mosquito. Entonces, ¿qué estamos? Santa Cruz tiene asociado el dengue, las zonas tropicales también, está muchísimo más justificado que en Oruro. Sería muy difícil encontrar un caso de malaria en Uyuni. De repente es un importado, pero no creo que lo encontremos. Entonces, ese es el hecho de que hay ciertas medidas que se toman más para la seguridad social. O sea, la persona se siente bien. Que las máscaras ayudan, indudablemente el personal expuesto tiene que tener medidas de protección. Y ese es el personal de salud a todo nivel. Los que están en primera línea, diríamos. La primera línea de combate, desde el que va a ir a hacer el interrogatorio al sospechoso, al contagiado, el que traslada, el que lo ve en el hospital. Esas son las medidas que se tienen que tener. Ahora, ¿la gente puede estar segura con cualquier barbijo, incluso estos que se hacen de forma casera? En parte sí, porque hay muchos que son lavables, reutilizables y son muy buenos. Lo que no se debe hacer es que el barbijo se humedezca. Una vez que el barbijo está húmedo, se lo debe cambiar. En el internet ustedes van a encontrar muchas formas de hacerse barbijos y son todas buenas. Esas son buenas medidas de protección, háganlo en la casa, pero sobre todo, lávense las manos. El momento que van a estar en la calle, dejen sus zapatos fuera de la casa, ¿no es cierto? Procuren cambiarse de ropa al entrar si es posible, eviten el contacto social cercano. Son las medidas básicas del aislamiento. Porque si perdemos, perdemos todos. Claro. Pero, a ver, ministro, ¿qué son los hospitales COVID-19? ¿Están realmente equipados? ¿Cuántos van a haber a nivel nacional? Exactamente el número no sé, pero porque cada vez los estamos implementando y cada vez estamos abriendo más. Un hospital COVID es un hospital que tiene la capacidad de internación y de dar atención de terapia intermedia y terapia intensiva. Eso es un hospital COVID. Es un hospital equipado con todas las características de terapia intensiva, intermedia y hospitalización en paciente que requiere hospitalización. Pero es un hospital aislado. Ese hospital aislado no va a permitir que entre un paciente con una fractura, un paciente con un parto, una vesícula, un apéndice, no. Esos pacientes tienen que seguir yendo a los centros donde los atendían con sus patologías normales. Claro. Ministro, ¿hay salas de triaje? ¿Se habla de estas salas? En realidad, ese nombre, para que todos entendamos fácil, es una sala de despistaje, es un lugar de despistaje. Es un lugar donde empieza el interrogatorio, si ha habido contacto, no ha habido contacto, si hay tos, si le duele la garganta, si tiene dificultad al deglutir, si está con fiebre, si está transpirando, desde cuándo. Ese es el centro. Entonces son los primeros centros que en realidad en muchos casos ese despistaje lo hace el mismo ciudadano. Empieza a pensar y dice, estoy tosiendo seco, estoy con fiebre, he empezado a transpirar, a mi vecino lo han internado por coronavirus positivo, lo más probable es que yo tenga. Entonces ahí llamo a los números que hemos mencionado y empezamos a hacer ya el protocolo de seguimiento, que es la estrategia. Bueno, los números están en pantalla, 810-1104, 810-1106. Ministro, ¿esto está cubierto por los seguros sociales, por el seguro universal también? Porque la gente dice, bueno, y si me da el coronavirus no voy porque debe ser caro el tratamiento. O sea, también hay gente que tiene miedo de eso. Indudablemente.
esto está totalmente cubierto por los seguros y por... O sea, no tiene que dar un centavo. No, absolutamente, no tiene que pagar nada. Bueno, ahorita en las ciudades sí hay más información. Nosotros llegamos a las comunidades, 270 repetidoras de televisión boliviana. ¿Qué les dice a las comunidades? ¿Cómo vamos a llegar a los lugares más alejados de Bolivia con información? ¿Qué deberían hacer? Hoy me hablaban del municipio de Laja, que no tienen los insumos porque el alcalde no hizo el suficiente gasto para comprar barbijos y todo para los médicos. ¿Qué hacemos en estas áreas rurales? En primer lugar, en las áreas rurales, porque controlar nuestras fronteras sería imposible, son muy grandes. Tenemos la ventaja que las áreas rurales son muy afines y entre ellos se conocen. Lo que está pudiendo suceder en nuestro país es que lleguen, no sé si compatriotas o no, pero que no vengan por la carretera donde esté el control, sino que vengan por áreas donde van pasando diferentes poblaciones. Por ejemplo, el contrabando, ¿no? Que cruza áreas que no están controladas. Que esa es una de las vías. Entonces, las poblaciones de esa área tendrán que reportar que estos señores no están entrando por una vía regular y que probablemente al estar viniendo de un país vecino con el mismo problema nos van a contaminar a nosotros. Entonces, la primera defensa de la comunidad es saber si en su comunidad no hay extranjeros, o sea, o extraños a la comunidad, que es en realidad lo que quería decir. En segundo lugar, todas las alcaldías y todas las gobernaciones y todos los que podemos hacer un esfuerzo para controlar esto, es utilizar otra vez las mismas medidas. En las poblaciones rurales piensan que no les va a llegar. Es muy probable que les llegue porque esto puede llegar a todos. La única forma de controlar es bajo la misma manera, distanciamiento social, no hacer las fiestas comunales, los mercados, hacer el distanciamiento, lavarse las manos, con agua y jabón basta. Con agua y jabón que se laven la mayor parte de las veces. Y si una comunidad no tiene, entonces es muy difícil que se contamine. Claro. Entonces tienen que avisar si hay extraños que estén pasando por la comunidad. O si alguno de la comunidad está entrando y saliendo y ha tenido en contacto con alguien, entonces reportar también porque está poniendo en riesgo a su propia comunidad. Ministro, ¿qué pasa con los sedes? Hemos visto que en el último tiempo ha habido sedes que han trabajado muy bien, como el de Santa Cruz, por ejemplo, pero el de La Paz ha estado cojo, o sea, no han hecho ese mismo trabajo. Y el de otros departamentos lo mismo, el CEDES Potosí, por ejemplo. En realidad lo que siempre nos ha faltado un poco ha sido coordinación. Y para mejorar la coordinación con los servicios departamentales de salud es que el Ministerio ha dispuesto una autoridad COVID-19 en los centros departamentales de salud. No es con el afán de intervenirlos, no es con el afán de retirarles los fondos, ni mucho menos, sino que tener el control del manejo del COVID. Una vez que pasa esta pandemia, todas esas autoridades se repliegan y todo vuelve a lo que era antes. Ministro, ¿está funcionando tener representantes, los ministros en cada departamento, digamos? ¿Está funcionando esta estrategia? Claro que funciona porque la información es más fluida. Muchas veces los ministros generalmente son del área o son del departamento. Entonces conocen a mucha gente, reciben mucha información y la información es muy fluida. Y para tratar esto se necesita acumular información. Perfecto. Tenemos preguntas WhatsApp, la gente está participando, 720-34-234. Vamos a esta pregunta. Escucho decir que la incubación del virus dura unos 14 días en el cuerpo. Mi pregunta es, ¿en esta fase de incubación la persona infectada puede contagiar a otra? Esa es la pregunta, ministro. Correcto, o sea, ahí está. Puede ser una persona asintomática o con síntomas menores, contagia. Pero contagia sobre todo las personas asintomáticas, es importante decirlo, sí,
contagian sobre todo a personas más fácilmente que tengan enfermedad de base. Por eso es que queremos cuidar a la población mayor que tiene mayor susceptibilidad a tener una enfermedad de base. Son los diabéticos, son los pacientes oncológicos, son los pacientes con problemas renales, en fin. Entonces, los pacientes que están inmunocomprometidos, porque su sistema inmune está comprometido por la enfermedad de base, si es atacado por un virus, no va a tener cómo responder, se va a enfermar más rápidamente y sus complicaciones van a ser mayores. Entonces, indudablemente que en ese periodo va a ser así. Claro, tiene razón, ministro. Ahora, ministro, otra pregunta que nos hacían y que se hacía la gente es, si tengo los síntomas, tampoco sirve que me quede mucho en la casa, o sea, porque podría contagiar a mis otros familiares. Indudable. Y para eso son los centros de aislamiento. Cuando ya hay síntomas y uno no puede aislarse realmente de sus familiares, porque muchos no tienen la posibilidad de tener un baño, un cuarto exclusivamente para estar aislado y que le pasen la comida en la puerta, le toquen, cuando salga eso pase al tratamiento con lavandina, no en contacto directo, en fin, el lavado adentro del paciente, porque de nada sirve que el paciente simplemente esté aislado. Constantemente tiene que estarse igual lavándose las manos, teniendo cuidado con sus deposiciones en el baño, le tendrá que echar cloro porque este virus también está en el baño. Entonces, él también tiene que contribuir con medidas de protección hacia su familia. Él usará su barbijo, las medidas de protección. No está de vacaciones, está en aislamiento. Ese es un detalle, ese es un buen detalle. O sea, tienen que estar en un proceso de control constante. Ah, claro. Y para eso es el cuarto pilar que habíamos puesto, que era el monitoreo. Exacto. Si no monitoreamos que el paciente está haciendo lo que tiene que hacer, entonces va a haber que volverlo a llevar a un centro donde se lo tenga que controlar. Porque si no, de nada sirve que un sospechoso o un COVID leve no cumpla las medidas, porque nos va a contaminar a todos. Ahora, ministro, una última pregunta, porque el tiempo en televisión es el peor enemigo. ¿Qué pasa con los que fallecen en COVID? ¿Tienen que ser incinerados? ¿Va a haber un protocolo también para esto? Ya existe el protocolo, y este protocolo hay dos posibilidades. Una de las posibilidades, o sea, en los dos casos, una vez que la persona ha fallecido, se le hace un tratamiento de sanitización y se pone en una bolsa plástica. Esa bolsa plástica nuevamente se sanitiza y se pone en una segunda que tiene agarradores. Ahí ya se puede llevar a enterrar 2 metros bajo tierra o a cremar. Eso depende mucho de religiones, costumbres y además posibilidades que uno tenga en el país de poder cremar, si es que el número nos superaría. Claro. Pero nosotros podemos seguir enterrando nuestros fallecidos sin ningún problema en tierra. Lo que no podemos es ponerlos en nicho. Perfecto. Ministro, gracias por su tiempo, gracias por haber venido a Parte y Contraparte. Espero tenerlo muy pronto para que nos siga contando estos avances que se tiene para controlar ese tema del coronavirus. Cuando quiera, aquí estoy. Gracias, ministro. Listo, un gusto. Un gusto. Nos vamos a un corte y ya volvemos con más de Parte y Contraparte cuando son las 10 de la noche con 2 minutos.